el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vamos a ver capítulo 21. Y como nos hemos propuesto, vamos a leer la palabra de Dios. Busque su Biblia. Queremos leer la palabra. Hay tiempo en las casas, ya hicimos los deberes de los niños, ya hemos hecho distintas actividades. Ahora vamos a reunir a la familia alrededor de la palabra. Dice Evangelio según San Mateo en el capítulo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito, desátenla y tráiganmelo. Si alguien le dice algo, respóndanle: el Señor lo necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Todos los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacían y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo: los oigo. ¿Acaso ustedes nunca oyeron? De la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo, se fue a la ciudad, a Betania, donde pasó la noche. Amén. Bendito sea Jesús. Espero que esté recepcionando usted bien. Vamos a estar atentos a que todo salga bien. Mire, todo lo que hacía Jesús tenía un significado. Jesús entra en la misma semana en que fue sacrificado, entra en un burrito que era una señal de humildad. Él entró en un burrito de carga y no era la imagen de un rey con sus armas y montado tal vez en un caballo brioso, entrando victorioso a una ciudad, sino entró mansamente. Dice: ahí viene el rey manso y sentado sobre una burra. Jesús tiene un gesto de humildad para mostrar su carácter. Pero mire qué interesante. Inmediatamente que Jesús entra en el templo, ¿y qué significado que tiene acá templo? Porque 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Entonces, quiero que tomemos la palabra y la apliquemos. Él entró al templo a purificar el templo. Lo que pasaba es que el templo se había corrompido y ahora había cambistas y
había gente que vendía las palomas y vendía los animales que iban a ser sacrificados. La idea original de Dios era que cada uno llevara su animal y esto se pervirtió. Entonces ya había cambios de monedas, cambios de animales, animales por moneda, monedas. Esto se había pervertido. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión pervierte las cosas espirituales. Esto se había convertido verdaderamente en una cueva de ladrones, les dice el Señor. Y les dijo, versículo 13, mi casa será llamada casa de oración. El Señor vino a habitar en nosotros para que nosotros seamos adoradores de Dios. Pero de Dios, no hagamos culto a lo físico, no hagamos culto al intelecto, no hagamos culto al humanismo, no hagamos culto a nada que no sea Dios. Nosotros debemos adorar en nuestros corazones. Dice el Señor que Él desea que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Jesús entra una semana antes, unos días antes de la Pascua. El fin era mostrar su carácter humilde, pero a su vez celoso de las cosas del Señor. Porque el hecho que nosotros seamos humildes no significa que no seamos dispuestos con toda mansedumbre a defender nuestra fe, dice Pedro. Está siempre dispuestos a dar razón con mansedumbre de vuestra fe. Con mansedumbre, pero firmes. Entonces Jesús muestra su firmeza. Han hecho del templo de mi Padre una cueva de ladrones. Jesús está ahora celoso de la casa, celoso de la casa. Debemos ser celosos de la casa. ¿Qué significa ser celosos de la casa? Amados, yo no voy a comer esto, pero así también en lo físico como en lo espiritual. Les contaba una anécdota que me venía ahora. Después de trabajar con unos amigos, jugamos al ajedrez en nuestro trabajo y en el bar de la facultad comíamos ahí unos sándwiches. Y resulta que el mozo trae los sándwiches para los que estábamos ahí jugando al ajedrez. Y un compañero de trabajo que era estudiante de medicina a su vez y era pulcro, y entonces nos sirve el mozo los sándwiches a los tres. Estábamos tres allí y él dice, este sándwich está mal. Y yo lo reviso y digo, mira, para mí está bien. ¿Y vos, Juan? Y Juan dice, para mí está bien. Y él huele, no, este sándwich está mal. Bueno, le digo, pedí que te lo cambien. Bueno, este varón de alboroto y pidió que le cambiaran su sándwich porque él dijo, yo no voy a comer esto porque esto está en malas condiciones. Amados, si nosotros cuidamos lo que vamos a comer y si advertimos que algo está en mal estado, no lo comemos. No queremos ingresar cosas que nos dañen a nuestro físico. De la misma manera debemos ser celosos en lo que ingresamos al cuerpo, en nuestra mente y en nuestra... No alberguemos en el templo, mire esto, albergar en el templo sentimientos o albergar en nuestro templo, en nuestra mente, pensamientos que puedan ser nocivos para nuestra vida. Entonces debemos cuidar cuerpo, alma y espíritu. No debemos contaminarnos, dice el Señor en el Antiguo Testamento. No vayan a los brujos a consultarlos para que no se contaminen. Y eso habla de contaminación espiritual. Entonces debemos evitar la contaminación espiritual, evitando la brujería, la hechicería y los contactos con estas entidades. Y debemos cuidar nuestra mente, que incorporamos a nuestra mente. La mente es un nexo tanto del cuerpo con la mente con el espíritu. La mente es algo muy interesante en nuestra vida que debemos cuidarla. Cuando nosotros queramos bajar la revelación, va a tener que pasar por nuestra mente para que luego nuestro cuerpo lo ejecute.
Entonces debemos cuidar nuestra mente de toda contaminación. Jesús nos está dando un mensaje. Cuiden el templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos cuidar el templo, porque la voluntad de Dios, dice la Escritura por allí, por 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, la voluntad de Dios es la santificación de ustedes. La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos, cuerpo, alma y espíritu, sea santificado, purificado, apartado de este sistema y de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de hacer algo grande. Jesús estaba a punto de hacer algo grande. Le estaba diciendo, prepárense porque algo grande va a suceder. Y a los días el velo del templo se rasgó y ahora Jesús nos estaba dando el acceso al Padre. Y qué interesante porque es lo mismo que en el mundo físico ocurrió allá. Ahora, luego de que la familia sacrificaba el cordero, iba a pasar algo tremendo. Por eso la palabra aquí clave es pasar. Iba a pasar algo. Israel iba a pasar a otra dimensión. Ahora iba a pasar la muerte por las casas de los judíos y no los iba a tocar a ellos. Iba a pasar de largo, iba a pasar por alto la casa, ¿no? Entonces, ahora Jesús está por hacer algo tremendo y está preparando nuestros corazones. Debemos ser humildes en nuestra condición y debemos limpiar el templo porque algo grandioso va a pasar. Amados, yo creo que después de este miércoles que tomemos esta cena del Señor, recordando la Pascua judía, cena del Señor recordando la Pascua, porque esto es supremo, la cena del Señor, algo extraordinario va a pasar en este mundo, van a pasar cosas extraordinarias y Dios está preparando y purificando nuestro corazón. Estos son días de buscar a Dios en humildad y permitirle que Él comience a limpiar el templo. Se está refiriendo la levadura al pecado. Dios quiere que limpiemos nuestro interior, que purifiquemos la casa. Amados, purificar el templo es purificar la casa interior, símbolo del pecado, porque vamos a pasar a otra etapa. Escuchar mucho la palabra pasar, porque de esto se trata. Vamos a pasar a otra etapa. Sin duda esta Pascua marcará un antes y después en la vida de los cristianos. Esta Pascua va a marcar un antes y después en este mundo. Vienen días difíciles porque es inminente la estratagema de establecer un nuevo orden mundial. A partir de esta experiencia va a venir un nuevo orden mundial, pero la iglesia tiene que estar preparada porque esto va a marcar un antes y después para la iglesia. Sin duda Egipto no fue el mismo después de ese día. Mire, esto marcaría la historia de los egipcios. Imagínese, 600,000 personas, sin contar a los niños, se van de Egipto. Era la mano de obra de Egipto. Eran los que hacían el trabajo duro. Eran aquellos que el motor de la economía de Egipto eran estas 600,000 personas que trabajaban. Ahora iban a tener ellos que hacer este trabajo. Por eso a los días Faraón se arrepiente y comienza a perseguirlos y los alcanza en el Mar Rojo. Porque Faraón dice, nos hemos quedado sin los 600,000 esclavos. Entonces esto marcó un antes y después en la historia de Egipto. Entonces, luego de la muerte de los primogénitos, ellos nunca más serían los mismos. Había muerto el hijo primogénito de Faraón. Entonces había un impacto tremendo. Yo creo que va a haber un impacto tremendo en el mundo después de esta Pascua. Esta Pascua marcará un antes
y un después. Esta pandemia marcará un antes y después en la iglesia, porque tampoco Israel sería el mismo. Israel había pasado 430 años en Egipto, no había habido voz profética por 430 años, ellos se habían olvidado de oír la voz de Dios, ellos no tenían un guía, ellos no tenían un líder, ellos estaban allí sumidos en la esclavitud y ahora ellos habían dependido todo el tiempo de Faraón y habían vivido bajo el yugo de un tirano. Y ahora, ¿qué iban a cambiar? Ahora tenían que aprender a depender de Dios. Lo primero que hizo el Señor era levantar un profeta. Ahora tenían que acostumbrarse a obedecer, pero no al tirano, sino obedecer al profeta, el dirigente que Dios levantaba y que era Moisés. Entonces, quiero añadirle algo al respecto. El hecho de que Israel tuviera ahora que obedecer era algo nuevo para ellos. Por eso pasaban a otra etapa. Ahora tenían que obedecer. Y ellos no tenían líderes durante, escuche, generaciones. Ahora obedecer a un líder a ellos les habría costado tanto. Someterse a Dios le costaría tanto que estuvieron posteriormente 40 años, en el desierto para aprender a obedecer a Dios. Entonces aquí ellos entraban en una nueva dimensión de purificación. Tenían que purificarse de los años de la contaminación de la cultura egipcia. Dios tenía que tratar con este pueblo para introducirlo en la tierra prometida. Entonces, la primera orden que le da el Señor, considerando a este pueblo, le da una orden muy sencilla. Aparten un cordero de la manada, sano, de un año, y ténganlo en sus casas. Mañana hablaremos de esto. Era una orden sencilla. Buscar el cordero, uno bueno, sano, de un año, y llevarlo a sus casas. Iban a tenerlo durante 3 días, desde el día 14 hasta el día del día 10, hasta el día 14. 3 días iba a estar este animal conviviendo con la familia. Entonces, fue una orden sencilla. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en condiciones de que se le pidiera algo más. Dios al otro día iba a traer juicio. Sin duda, las cosas que están aconteciendo, mis amados, es un tiempo de juicio. Dios iba a pasar por alto la casa de Israel, pero iba a traer juicio sobre Egipto. Dios estaba pasando por alto la casa de este pueblo porque tenían la sangre del cordero. Amados, hay tanta enseñanza en esto. Dios está diciendo que así como Él pasó por alto el pecado, así también nosotros debemos pasar por alto las ofensas de la gente. Luego Jesús está enseñándonos en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Si Dios pasó por alto nuestros pecados, la enseñanza es, a ustedes deben pasar por alto aquellos y perdonar a aquellos que le han ofendido. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Quiere que entremos en una nueva dimensión, que es un corazón sano.
sin resentimiento, sin odio, sin rencores. ¿Cómo podemos hacer esto? Y nosotros tenemos que perdonar, pasar por alto todas las ofensas. Todas las ofensas, pasar por alto. Puede que nosotros tengamos razón de habernos ofendido, puede ser que nosotros tengamos muchos motivos y sintamos la sensación de que yo tengo derecho de estar enojado, tengo derecho a sentirme ofendido, pero el Señor dice, deben pasar por alto. Hay un proverbio, Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, en el versículo 11, refiere a esto y dice el Señor, Proverbios capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre calma su furor, es pasar por alto la ofensa. Qué interesante. La honra no es algo que recibimos como un don. La honra es algo que nosotros tenemos que ganarnos. Por eso la gloria y la honra a Dios es porque Dios se ganó ese lugar, porque Él hizo mucho por Israel, hizo mucho por nosotros. Entonces Dios se ganó el lugar de la honra. A ti sea la honra, por lo que Dios hizo. La honra es por lo que hicimos. Entonces, una persona honorable es aquella que es capaz de pasar por alto las ofensas. Honra es algo que nosotros debemos ganarnos por nuestras conductas. Pasar por alto las ofensas es digno de gente honrosa. Es gente que es capaz de morir a esos sentimientos. Por eso Jesús en la crucifixión dice, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Jesús está diciéndole a Dios, estos que me están crucificando, no le tengas en cuenta porque no saben lo que hacen, pecado de ignorancia. Entonces, Él nos está invitando a que nosotros sepamos perdonar, porque Jesús no les había hecho nada malo, todo lo contrario, había andado haciendo bienes en esa misma gente, leíamos que allí había sanado a unos cojos, a unos ciegos. Jesús andaba haciendo bienes, pero fue a la cruz como un pecador. Por eso ese animal, ese corderito, simboliza la inocencia. Y ahora Jesús, también un ser inocente, debía ir a pagar el precio por nuestros pecados. Pero este ser tan maravilloso, Jesucristo, nos da una terrible y gran lección. Dice, Padre, perdónales, no le tengas en cuenta este pecado. Jesús en la cruz fue como el cordero al matadero, dice Isaías. Él no abrió su boca. Usted sabe que los corderos tienen esta característica. Sacrificados no gritan como el chango, van calladitos. Entonces Jesús no abrió su boca para defenderse ni para maldecir. Cuando abrió su boca fue para pedir que el Padre pasara por alto los pecados de los que le crucificaban. Amados, hay un algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pasar al otro nivel es pasar por alto el pecado del rencor, del odio y del resentimiento. No podemos pasar al otro nivel que Dios está preparando para su iglesia si no sabemos nosotros pasar por alto las ofensas de aquellas personas.
está entendiendo. Vienen días en que nosotros tenemos que estar en condiciones para poder vivir aquellos días que Dios está preparando, días de libertad, días de gloria. Necesitamos aprender a pasar por alto. Debemos tratar con nuestro ser interior y Dios nos da 7 días para que limpiemos el templo de rencor, de resentimiento. Es hora de limpiarnos porque he aquí que Dios nos está dando esta oportunidad. Si nosotros hemos permitido albergar en nuestra casa interior sentimientos, pensamientos de odio, de rencor, debemos quitar de nosotros, como quitaba Israel, dice, quitaba la basura y le prendía fuego. Nosotros puede que tengamos derecho o razón para estar enojados porque nos ofendieron, pero la invitación de Dios es pasar por alto, y eso nos va a dar a nosotros otro nivel de cristianismo. Somos aquellos que saben pasar por alto. Eso nos da otro nivel. Hay quienes no pueden y quedan allí limitados, porque eso limita cualquier ministerio, limita cualquier promoción. Debemos ser aquellos que pasan por alto. Debemos quitar de nosotros todo el enojo contra aquellos que nos han ofendido. La invitación de Dios es a pasar por alto la ofensa y perdonar aunque no nos hayan pedido perdón. Porque para el próximo nivel necesitamos ser libres. Amados, Israel pasó a ser libre, pero esa libertad también nos hace responsables. Ahora Israel tenía que hacerse responsable de sus actos. Luego iban a ser introducidos en la tierra prometida y tenían que aprender a obedecer a Dios. Iban a cosechar el fruto de su trabajo. Entonces ellos entraban en otra dinámica de obediencia y de sujeción. Si nosotros superior, dice Jesús, aprendió la obediencia. Nuestra obediencia es algo que debe ir aumentando. Israel primero recibió una orden muy sencilla. Busquen un cordero, junten a la familia. Y luego cuando Dios le da a Moisés la tabla de la ley en el monte Sinaí, ahora ellos tenían que aprender a obedecer, otro nivel de obediencia. Y luego le da estatutos, y luego le da mandamientos. Entonces ellos comienzan a desarrollar un espíritu de obediencia. Igual nosotros venimos de un mundo donde hacíamos lo que bien nos parecía. Y ahora aceptamos a Cristo y obedecemos a la fe. Y es un primer paso. Pero nuestra obediencia tiene que ir creciendo. Leíamos en estos días que en Filipenses que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia es algo que nosotros debe ir aumentando. Ahora nosotros debemos obedecer a Dios en esto que Dios nos está invitando. Pasar por alto la ofensa. Adentro nuestro hay pensamientos y sentimientos que hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque el día miércoles vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar cuando Él se entregó un día anterior a Pascua. Y Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestros corazones. Y preparar nuestros corazones es limpiar nuestro interior, limpiar el templo. ¿Para qué? Para que seamos dignos del próximo nivel. Yo creo que esto lo va a desafiar a usted.
El ser humano tiene esta dinámica. Dice que Jesús, viendo el galardón que tenía por delante, tenía la promesa del Padre. Y nosotros tenemos que avisorar esto. Dios nos va a promover a otro nivel. Yo quiero subir a otro nivel de cristianismo. Yo quiero subir a otro nivel de unción. Para pasar al otro nivel, debemos nosotros pasar por alto las... Podemos pasar al próximo nivel si nosotros no pasamos por alto las ofensas de aquellos que nos han afectado de una o de otra manera. Si usted quiere vivir a otro nivel de gloria, a otro nivel de fe, tiene que pasar. Mire, esta es la dinámica muy interesante. Cuando David fue al campo de batalla, advirtió que estaba en aquel valle el pueblo de Israel y los filisteos. Y le contaron, ¿qué está pasando? Pasa que hay un varón allí, gigante, llamado Goliat, que desafía al pueblo de Israel y nadie se atreve a enfrentarlo. Entonces el rey dijo, si al que lo venza al gigante, le va a librar de impuestos, le dará gloria y honores y le entregará a su hija como esposa. Mire qué interesante que David caminó unos pasos más allá y volvió a preguntar, ¿qué es lo que dará el rey al que lo venza al gigante? Él dice, le eximirá de impuestos, lo llenará de honores y le entregará su hija como esposa. David volvió a preguntar por tercera vez, ¿qué es lo que le darán al que venza a este gigante? Le librará de impuestos, le dará gloria y honor y le entregará su hija como esposa. Amados, aquí David tenía un estímulo aparte. Él tenía un estímulo de este gigante porque desafió los escuadrones de Israel, pero también estaba interesado por el premio. Jesús dio el galardón que tenía por delante y encaró a la cruz. Él tenía la promesa del Padre que le levantaría del medio de los muertos y le daría un nombre que es sobre todo nombre, recuperaría su gloria. Entonces nosotros tenemos esta dinámica. Yo quiero que usted atrape esto. El próximo nivel de gloria de la iglesia va a venir sobre aquellos que sean capaces de pasar por alto las ofensas. Aquellos que purifiquen su mente y su corazón de toda cosa mala. Tiempo de purificación, tiempo de humildad. Jesús entró en un burrito en señal de humildad. Jesús limpió el templo porque en unos días iba a hacer algo extraordinario, iba a rajar el velo del templo. Amados, vienen días gloriosos donde vamos a disfrutar de la libertad de los hijos de Dios, pero nosotros debemos que elegir por Él. Debemos elegir, mire, las conductas que vamos a tener. La honra es algo que viene como producto de nuestras conductas. Si nosotros somos rencorosos, si no perdonamos, eso nos da un carácter, pero no es un carácter honroso. Dice, la cordura del hombre calma su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Hay una honra que nos espera si somos capaces de pasar por alto las ofensas. En estos días meditemos a quién tenemos que perdonar y perdone. Pase por alto la ofensa y deje el juicio para Dios. Deje que Dios se encargue. Si Él quiere perdonar, si Él quiere enjuiciar, usted pase por alto. ¿Por qué? Porque vienen días gloriosos para la iglesia de Cristo. Y yo quiero ser parte de eso. Y si tengo que perdonar, yo miro el galardón. Vienen días gloriosos. Yo quiero moverme a ese nivel. Pero tengo un límite.
hay algo que me pone un tope, que me pone un techo, que me ata, y es la falta de perdón. Yo voy a mirar el galardón y digo, voy a pasar por alto las ofensas porque Dios, por medio de Jesús, mi pecado. Y como la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, hizo que pasara por alto al pueblo de Israel, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pasar por alto es el Pesach, pasar por alto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pasar por alto? Las ofensas. Pasemos, amados, a otra etapa. Nuestra relación con Dios, voy a terminar aquí, es vertiginosa. Vienen días vertiginosos, mire, vertiginosos, muy dinámicos, va a ser días de mucho vértigo, pero van a ser días gloriosos. No sabemos qué veremos, porque dice cosa que ojo no vio. No sabemos lo que vamos a ver. No sabemos qué oiremos, porque dice oirán cosas que nunca han oído. No sabemos qué que se nos revelará, pero será glorioso lo que veremos, será glorioso lo que escuchemos. Escucharemos cosas inefables que nunca el ser humano ha oído. Veremos cosas que el ojo humano nunca vio y entenderemos cosas que nunca nadie ha entendido. Yo creo lo que la Escritura dice, veremos cosas gloriosas. Entenderemos cosas gloriosas, oiremos palabras que nunca hemos oído. Este tiempo que viene será glorioso y yo quiero ser parte de eso. Así que quiero orar pidiéndole por usted y por mí y por la Iglesia de Cristo que tengamos la fuerza interior, el valor para morir a todos aquellos sentimientos que no le agradan al Señor. Vamos a pedirles que nos dé la fuerza. Señor, ayúdanos para poder perdonar. Queremos tener fe de que vienen días gloriosos y yo le pongo el galardón a usted adelante. Si usted pasa por alto las ofensas, usted va a ser parte de días gloriosos que Dios va a traer sobre su iglesia. Así que quiero orar y bendecirle que estuvo usted allí escuchando este mensaje, este culto familiar. Padre, te ruego por todas las personas que están viendo este video y los que van a ver en el futuro. Padre, que tú les des una unción de fe para poder atrapar las bendiciones que están por delante. Una unción de fe para pasar por alto la ofensa, una unción de fe para pasar por alto todas las cosas que no te agradan y dejarlas atrás, una unción de valentía para dejar fuera todo pensamiento y todo sentimiento que no te agrada. Amén. Aumentanos la fe, danos la fuerza interior, danos el valor y Señor, muéstranos esos días gloriosos que van a venir. Esperamos sobre tu iglesia. Vamos, Señor, a ver cosas gloriosas, a entender cosas y vamos a oír cosas maravillosas. Queremos ser parte de esos días. Amén. Ayúdanos, fortalécenos en nuestro ser interior. Te necesitamos. Quita todo corazón rencoroso. Quita todo corazón no perdonador. Quita todo pensamiento de odio y de venganza. Señor, te autorizamos que tú vengas a nuestra casa y quites todo lo que no te agrada. Padre, queremos ser parte de los días gloriosos que vienen por delante. Amén. Queremos pasar a esa nueva dimensión y creemos, Dios mío, que tú nos ayudarás. Amén. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a tocar nuestra trompeta, como dijimos, para despertar a los cristianos a esta nueva etapa de gloria y despertar a los que no conocen a Cristo a la fe del Evangelio.